Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, siguiendo la lectura del libro del Génesis, que hemos empezado el lunes de esta quinta semana, dejando atrás la carta a los Hebreos. Y conviene tener una noción acerca de qué nos presenta el libro del Génesis. Génesis significa origen, principio. Y lo que se nos presenta en el libro del Génesis es cómo la obra de Dios, que todo ha sido hecho bueno, el hombre, imagen y semejanza de Dios, cómo y por qué es que hay mal, cómo y por qué hay todas estas cosas que vemos por cualquier parte que miremos: división, odio, violencia, guerra. Si el Señor había creado un jardín hermoso y ahí había puesto al hombre y la mujer, podríamos decir: ¿por qué los matrimonios? ¿Por qué las familias se dividen si son obra de Dios? ¿Por qué la creación entera se destruye si es obra de Dios? ¿Por qué el ser humano se aleja de Dios? Y hoy se nos da la respuesta. La respuesta es la presencia de la serpiente, del demonio, que engaña, que miente, y tenemos que descubrir cuál es la raíz del engaño, cuál es el fundamento de todas las mentiras y falacias que nos dicen, que decimos y que el mundo propaga. Y eso se podría resumir diciendo: Dios no es bueno, Dios no ama a las criaturas, no ama al hombre, Dios no quiere nuestro bien. Dios es un Dios egoísta, mezquino, que da cuentagotas, no es generoso, no quiere la vida, nos miente. Esa calumnia de la serpiente es la raíz de todos los pecados. Yendo a cualquier pecado que tengamos, tenemos que encontrar esa raíz.
¿Y por qué se hace creíble esa mentira? Porque el demonio nos dice lo que el Señor quiere. El demonio nos dice que vamos a ser como Dios y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero no porque el demonio nos dé ese don y el demonio crea en nosotros el apuro, la impaciencia de que sea rápido, que sea a nuestro modo, como si supiéramos nosotros más que Dios, y entonces caemos una y otra vez en los engaños. Entonces la impaciencia, el apuro, el querer todas las cosas rápido, que a veces nosotros en lo cotidiano todos lo experimentamos, es peligroso. Es peligroso porque puede, sin darnos cuenta, deslizarnos a querer buscar un modo de cómo hacer las cosas que la serpiente nos va a sugerir. Y siempre va a ser camino de muerte, de división, de odio, de mentira y de engaño. Porque el pecado se presenta siempre como una seducción del mal, del demonio, como, entre comillas, un bien mayor. Puede ser el placer, puede ser las cosas más rápido, puede ser la comodidad, lo que queramos. Pero que el hombre, la persona humana que peca, siempre, entre comillas, quiere buscar un bien que en realidad Dios nos lo quiere dar y es mucho mayor, pero al modo de la serpiente, al modo de Satanás, arrancado por nuestras propias manos. Y entonces este pasaje lo presenta con claridad en ese diálogo con la serpiente, porque la serpiente se acerca para dialogar con nosotros. El demonio nos busca la conversación, diríamos. Claro, uno no se da cuenta, cree que son sus pensamientos, cree que es el discurrir de su razón, y muy difícilmente, si es que no estamos en manos del Señor, si no deseamos hacer oración, lo vamos a descubrir. Y si leemos versículo por versículo este pasaje que corresponde al capítulo 3, ya inicios, primeros 8 versículos del libro del Génesis, lo podemos descubrir, yo diría, con facilidad. La serpiente se acerca a preguntarle, ¿así que no pueden comer de ningún árbol? O dicho de otra manera, así que siguiendo a Jesucristo, estando en la vida de fe, ¿vas a ser un infeliz? ¿Te tienes que privar de las cosas buenas? ¿Dios te quita? Y entonces eso el mundo, la serpiente a través del mundo nos lo dice. Y entonces uno dice, bueno, esta cosita por aquí, esta cosita por allá, pequeñas cositas, y empieza el diálogo. La serpiente le dirá, sí podemos comer, pero de ese árbol no, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es ese árbol misterioso de la ciencia del bien y del mal? Sabes que tú decides que es bien y tú decides que es mal. Dios no te tiene que decir que es bien y que es mal. No hay una moral universal. La moral es relativa, es temporal, depende de cada persona. Dios no nos enseña nada sobre el bien y el mal. Tú tienes que hacerlo. ¿Y dónde está contenido ese árbol de la ciencia del bien y del mal? En la ley natural, inscrita en nuestros corazones. Y por eso es que en todas las culturas
hay cosas que se desprecian. Ninguna cultura dice, mentir es bueno. Al ser humano no le gusta mentir, pero con las palabras, en la manera de decir las cosas, de presentarlos, nosotros envolvemos las mentiras. Esos son justamente las ideologías o las narrativas que cada uno de nosotros nos hacemos. Y eso muchas veces llega a que nosotros creamos que otras criaturas humanas son nuestros enemigos, son las que nos crean los problemas, y ya consigue la serpiente las primeras divisiones, y de ahí en adelante ya vamos a hacerle caso, porque nos habremos revelado a justamente esa ley que no es puesta para nuestro mal, sino para nuestro bien. Brevemente, la serpiente siempre nos va a proponer un camino fácil, un camino ancho, de poco esfuerzo, de aprovechamiento de los demás, de privilegio y de desprecio a los demás. El Señor quiere santificarnos, quiere que seamos su imagen y semejanza destruida por el pecado. Nos propone un camino que no es fácil, el camino de Jesucristo, el camino de la cruz, que exige renuncias, pero no para quitarnos la alegría, no para quitarnos la felicidad, sino porque necesitamos descubrir lo profundo de nuestro ser y ver que en lo profundo de nuestro ser hay esta herida profunda del pecado. Un filósofo no contemporáneo, moderno diríamos, de la Revolución Francesa, uno de estos entre comillas sabios del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, escribió un libro y en él proponía que el hombre, que el ser humano venía a la existencia bueno, y entonces que lo hacía malo era el mundo, pero en realidad eso no es lo que nos dice la revelación, porque nosotros tenemos una herida del pecado y desde muy pequeños nosotros queremos que el mundo gire alrededor nuestro, queremos ser el centro, queremos que las cosas se hagan como a nosotros lo queremos en el momento que lo queremos, y desde muy pequeños hemos aprendido la carita, el llanto, y cada vez vamos perfeccionando las maneras de buscar que se haga nuestra voluntad. Claro, uno de pequeño difícilmente se va a dar cuenta, pero nosotros, conforme van pasando los años, tenemos que empezarnos a dar cuenta, porque nosotros podemos, en lugar de hacer un bien, podemos impedir que nuestros seres queridos desde pequeños aprendan que esta vida está lleno de engaños. Porque ¿qué pasaría con una niña que en su casa le dicen desde pequeña que es la reina, que es la princesa, que tiene que hacer todo el mundo tiene que estar alrededor de ella, y además tiene dones naturales, inteligencia, belleza física, habilidades? Va a llegar en algún momento que es muy probable que piense que es así, y se va a sentir mejor que los demás, y se va a sentir que los demás tienen que estar a su servicio. Y entonces ese egoísmo, ese orgullo, esa soberbia, que es el veneno inoculado por la serpiente, finalmente la va a dañar. Ella pensará que no, o él, si quieren ustedes, porque aplica a todos los seres humanos. Y entonces el Señor, que nos ha creado libres, quiere que nosotros lo aprendamos, porque Él hizo todo bueno, como nos dice el mismo libro del Génesis al terminar la creación. En el Evangelio, de otro lado, vemos a Jesús
camino de Tiro. Si Sidón está atravesando la Decápolis, el norte, por Galilea, ha ido a territorio pagano, aún está en territorio pagano, ha expulsado a un demonio que poseía a una niña, cuya madre pedía con insistencia. Tenía de alguna manera fe. Ahora vemos a un sordo mudo. No va por sus propios medios, lo llevan sus amigos. Y claro, cuando en la Escritura, cuando en los Evangelios se nos habla del sordo mudo, no solo se está hablando, diríamos, de la sordera consecuencia de alguna enfermedad, de alguna patología de los años, y la mudez asociada a esa sordera. Se nos está hablando de eso, pero de algo más profundo además, porque en realidad yo soy sordo si no escucho al Señor. Y si es que yo no escucho al Señor, al único que voy a escuchar es a la serpiente y a mí mismo, que a través de los pensamientos voy a creer que son, entre comillas, mi razonamiento. Y eso es desastroso. Por eso ese milagro se produce en territorio pagano. En el bautismo se hace un signo que se llama Éfeta, que significa ábrete, porque Jesús, ¿cómo cura a ese sordo mudo? Que le piden que le imponga las manos. El Señor no hace eso. ¿Qué hace el Señor? Lo lleva aparte. Luego dice, con la saliva, con su saliva, le toca la lengua, le toca, pone los dedos en los oídos y va diciendo Efetá. Claro, nosotros ahora pensaríamos que eso es algo asqueroso. Si es que alguien te pone un poco de saliva, tú dices, ¡qué asco! Pero en la mentalidad de estos pueblos era una figura, un signo de una cercanía profunda, porque intercambian saliva solo los que se aman. Y el Señor nos quiere decir que nosotros somos como un barro herido, destruido, esa obra del alfarero que hizo todo bueno y que Él tiene que curar, y lo cura con su palabra, con su saliva, y pronuncia ese Efetá. Nosotros necesitamos tener conciencia de nuestra sordera, pero claro, que una persona que no tiene problemas de agudeza auditiva se dé cuenta que es sordo, no es fácil. Que una persona que es muy locuaz, porque anda todo el día hablando, que le digan que es mudo, no es fácil. Uno dirá, eso no se refiere a mí, gracias Señor que no soy sordo, que no soy mudo. Grave error. Todos nosotros, en las cosas de Dios, somos sordos, somos mudos, y poco a poco se nos tiene que curar esa sordera y esa mudez. Y entonces, ¿qué es esa sordera? Escuchar a Dios, escuchar su palabra, que siempre va a ser de ánimo, de aliento, empieza de nuevo. A veces uno se demora y en una situación desesperada uno dice, grité y el Señor me escuchó. No, el Señor me estaba hablando y yo no lo estaba escuchando, y por eso me desesperé, y por eso me desanimé, y por eso pensaba que estaba solo, que no era amado. Y entonces digo, grité y me escuchó. Grave error, mucho cuidado, porque el Señor siempre me habla. Y entonces, si es que yo supiera y pudiera reconocer esa voz, mis miedos desaparecerían. Porque yo diría, uy, qué terrible, qué desgracia más grande la que me ha ocurrido. ¿Qué va a hacer ahora de mí? ¿Qué me van a decir los demás? Y entonces uno dice, necesito que el Señor me escuche. Y no me doy cuenta que el Señor me está hablando. Ten paciencia, espera,
yo estoy contigo, yo he venido hacia ti, yo te he creado, yo te amo, te he hecho con mis manos, te he curado, te he sanado. Mi amor es infinito, indeclinable. Ni tus pecados, ni ninguna torpeza humana puede hacer que te deje de amar. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos ser curados, necesitamos ser sanados, necesitamos la oración. Ir al Señor en algún momento de silencio, en ese encuentro con Él. No se moleste el Señor con que le digamos lo que Él ya sabe, pero Él quiere que aprendamos a escucharlo, porque si no lo escuchamos, si no aprendemos a escucharlo, viviremos en confusión, creeremos que sabemos y le diremos a la gente, haz eso, haz lo otro, y muchas veces no será la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, en este día en que celebramos a Santa Escolástica, la hermana de San Benito, ambos monjes, se comenta de ella que un día de una gran tormenta ella había ido a visitar a su hermano y entonces su hermano estaba, parece, muy cansado. Parece que había estado trotando mucho, pero Santa Escolástica, como es propio de la mujer, quería que la escuchen y quería ser escuchada, quería hablar. Y entonces San Benito, seguro me lo imagino ya cabeceando, les dice, ya Escolástica, aquí nomás. Y la mujer, dice la tradición, se puso a orar. Y entonces se desató una tormenta tan grande que Benito no pudo salir. Se tuvo que quedar hablando con la hermana. El Señor, y eso tenemos que tenerlos todos presentes, no se cansa de hablar con nosotros. No se cansa de escucharnos siempre lo mismo. Él quiere que aprendamos a escucharlo a Él. Él quiere que venzamos nuestros miedos, porque esos miedos, esa desconfianza, ese apuro, ese temor, esas impaciencias, van a hacernos proclives a caer en los engaños. No tengamos miedo. Parece que demora a veces, parece que el Señor no escucha, parece que no hay otra manera que hacer caso a la serpiente y al mundo. Pero no, hay solo un camino, una verdad y una vida. Pero cuánta gente no lo escucha, cuánta gente no viene a buscar al Señor, porque en medio del mundo te escucha otras voces. Y por eso este sordomudo no va solo. No es que va caminando y dice, está pasando Jesús y lo voy a buscar. Lo llevan sus amigos. Y entonces nosotros necesitamos amigos que nos lleven a Jesús, que nos ayude el Señor a curar de esa sordera, a curar esa mudez. ¿Y quiénes son esos amigos? Los que en la oración confiada nos acompañan para que podamos escuchar al Señor, para que Él nos lleve aparte y para que nos diga también, como el día de nuestro bautismo, Éfeta. Por eso, queridos hermanos, sepamos que la culpa de nuestros pecados ha sido perdonada en Cristo, pero Él quiere que no estemos peleados con Él. Él quiere sentarse a la mesa con nosotros. Él nos quiere hablar, Él quiere escucharnos, Él quiere reconciliarnos con el Padre. Pidámosle que una vez más en sus sacramentos nos toque y vamos a administrar en este día
ya vísperas de la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, la unción de los enfermos, a todos ustedes aquí presentes, porque el día de mañana tendré una jornada con unos esposos, con unas familias que están heridas porque no se escuchan, porque están necesitando del Señor, y a veces en esa forma humana, sin Dios, de buscar reconciliación, podemos sentir que estamos solos, que el Señor se ha alejado de nosotros cuando Él viene a nosotros y nos quiere tocar. Que nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Lourdes, nos ayude, como le dijo a Santa Bernardita Subirú, con su oración, ella que es la Inmaculada Concepción, ella que nunca fue engañada por la serpiente, ella que supo escuchar siempre al Señor y guardar sus palabras en su corazón, que nos ayude para que nosotros también seamos escuchas atentos de las palabras de amor que el Señor nos dirige todos los días, en cada instante, y en especial en este momento, donde Él nos trae aparte y nos va a tocar a través de su ministro. Pero no es el ministro, es el Señor. Que así sea.